Hola, hola, queridos amigos, hermanos en la fe. Nuevamente les saluda su amigo Gustavo. Hoy día sábado es un día muy especial para cada uno de nosotros y más que nada principal para nuestro Dios. Sí, porque en el cual nosotros descansamos de todas nuestras actividades, de todos nuestros trabajos y nos dedicamos hoy, este día sábado, para alabar el nombre de nuestro Dios, estudian su palabra, entonando cantos, himnos, ¿sí? No sé, visitar algunos familiares que se encuentran quizás enfermos, hacer muchas actividades, pero para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Hoy sábado 10 de septiembre vamos a dar inicio con nuestra lección Escuela Sabática y hoy lleva por título: durante toda esta semana estudiaremos morir como una semilla. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata la lección de esta semana y de este día. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora de la tarde nos dirigimos a usted, suplicándole, rogándole, Padre, que nos perdone por todas nuestras faltas y errores que hemos cometido. Perdona cada mala acción de nuestra parte y ayúdanos para ya no pecar contra usted. Señor mi Dios, en estos momentos vamos a estudiar un poco su palabra. Ayúdanos a entender, a poder comprender su mensaje de esta tarde. En nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Permítanme un segundo. Seguimos. Dice morir como una semilla. Aquí tenemos un versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, y dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el 23 para poder entender lo que realmente nos quiere decir la palabra de nuestro Dios. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice el 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Queridos amigos, es algo que quizás, no sé si usted, si está ahí en casa, tome su Biblia y estudie. Es un poquito complicado. Yo tardé un rato meditando qué es lo que nos quiere dar a entender este versículo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Queridos hermanos, para entender ahí mismo en el 25, son palabras que habla Jesús. Si dice el 25, el que ama su vida, la perderá. ¿Sí? Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Sí? Y queridos hermanos, amigos, aquí la ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí en pocas palabras, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está invitando, ¿sí?, a que renunciemos nuestro pasado. ¿Sí? Nosotros somos como esa semilla, ¿sí?, que cae del trigo, pero al caer una semilla, la semilla no sabe para dónde girar, para dónde moverse. ¿Sí? No le cae tierra encima y muere, ahí queda la semilla, no da ningún fruto. Pero ¿qué pasa con la semilla que es sembrada? ¿Sí? La semilla que le cae tierra, dice que esa semilla se vuelve en planta, ¿sí?, crece en planta
y da sus frutos, da más semillas. De una semilla da bastantes semillas, ¿sí? Por eso dice aquí el versículo 25, que el que ama su vida la perderá. Y es aquella semilla que muere y no cayó en tierra, ¿sí? Que muere, que no fue sembrada, ¿sí? Y en cambio el que es sembrada es aquel que acepta a Jesús, ¿sí? Aquí tenemos un comentario. Vamos a ver qué nos dice aquí el comentario, para poder entender un poquito más, que quede más, un poco más explicado. Dice allí: una sencilla ilustración de la naturaleza. Una semilla de trigo colocada en la tierra muere como grano de trigo, o sea, ahí queda. Pero la vida no es destruida. Hay en la semilla un germen de vida que no se destruye con su disolución. En el crecimiento de la nueva planta, ya cuando se convierte en planta, la semilla se convierte en muchas semillas. Sin embargo, una multiplicación tal ocurre si la semilla no es arrojada en la tierra. Tal fue el caso de Jesús. Si hubiera elegido no morir, o sea, nuestro Señor Jesucristo no hubiera elegido morir, dijera, no voy a morir por la raza humana, ¿sí? Que pague él su condenación, entonces la raza humana habría perecido, ¿sí? No habría habido una cosecha de almas para el reino, ¿sí? Mediante su muerte Jesús proporcionó vida a todos los que perseveran en tener fe en él, ¿sí? Y aquí tenemos, nos manda a comparar con lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, la situación en las preguntas muestra que el que pregunta habla sin reflexión ni inteligencia. Lo que tú siembras, vamos a ver lo que uno siembra. La dificultad presentada ahí en Corintios 15:31 podía resolverse con el crecimiento de un serial fenómeno con el cual todos estaban familiarizados, pero que, no ocasionaba, que no ocasionaba comentarios ni creaba problemas a nadie. Cuando un grano de trigo es colocado en la tierra, se descompone y muere. ¿Sí me entiende? Ahí termina la semilla, ahí termina de existir la semilla, sino que empieza, ahí termina la semilla. Si la semilla es un grano, ya sembrada, ¿sí? Pero en ese momento pasan unos cuantos días cuando la semilla lamentablemente desaparece y empieza a retoñar, empieza a salir un retoño, ¿sí? Y es cuando ya empieza a existir raíces en lugar de una semilla, ¿sí? Ahora, eh, si esto ocurre a diario, se acepta fácilmente sin objetar nada, porque debía haber problema alguno en cuanto a la resurrección de un cuerpo nuevo procedente del que se ha descompuesto, ¿sí? Bueno, aquí nos vamos a enfocar, ¿sí?, a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Sí? Eh, por eso aquí nos habla, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, ahí queda la semilla. Si no es sembrada la semilla, ahí queda. Solamente va a ser un pequeño grano y hasta ahí, ya no más. Pero en cambio, si ese grano, ¿sí?, es arrojado en tierra, sembrado, ¿sí?, deja de existir ese grano ya debajo de la tierra, deja de existir, sino que empieza a dar nueva vida, nuevos frutos, ¿sí? Empieza, ya cambia de ser semilla a ser
una planta reproductora. ¿Sí? Queridos amigos, cuando nosotros dejamos nuestro pasado, renunciamos al yo, ¿sí? Eso es lo que sucede, ¿sí? En pocas palabras, todas las personas que no aceptamos a Jesús solamente somos unos simples granos, ¿sí? Y ahí queda, no producimos, ¿sí? Si no aceptamos la palabra de Dios, no damos frutos. Pero cuando aceptamos la palabra de Dios, queridos amigos, ¿sí? Es aquel que da frutos, ¿sí? Aquel que acepta el llamado de Jesús, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice aquí en nuestra lección. Dice, el grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera mientras el grano permanece en la tierra. No sabe cuál será su futuro, ¿sí? No puede imaginarse cómo sería la vida en el futuro, porque es solo un grano de trigo, ¿sí? En tercer lugar, muere. Y aquí vemos el grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca frutos. ¿Sí? Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ahora, la pregunta es para nosotros, ¿sí? Porque todos sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero ¿por qué nos cuesta, queridos amigos? ¿Por qué nos cuesta tanto para aceptarla? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar, ¿sí?, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no al instante escuchamos su palabra, escuchamos que Dios nos está llamando y decimos, heme aquí, entrego mi vida a ti, Señor Jesús? No lo hacemos, nos cuesta trabajo. Querido amigo, déjame decirte que yo pasé tiempo, ¿sí?, luchando, ¿sí? Dios me llamaba y yo no escuchaba, me hacía de oídos sordos, ¿sí? En mi caso, me hicieron una invitación hace años atrás. Entonces pasó un año y yo dije, voy a buscar a esa persona que me ofreció ayuda para poder estudiar la palabra de Dios. Voy a acudir a esa persona porque quiero aprender más de Jesús. Pero al instante, yo antes tenía yo vicio, eh, tenía diferentes vicios, pocas palabras, y yo decía, pero ya cuando estaba a la puerta, ya para tocarle a aquella persona, llegaba a su casa, pero de ahí quedaba yo pensando, no, pero ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a andar en tal parte, no, mejor voy a disfrutar un momento más. Y así pasó, querido amigo. Pasaría cerca de más de medio año, intenté ir otra vez, pero nuevamente me volví a regresar, me di la vuelta y dije, no, es que ya no voy a poder hacer estas cosas, ¿sí? Pero nuevamente me di la vuelta y me regresé. Ya la tercera vez, pasó como un año cuando fui por tercera vez y dije, como que estoy jugando con Dios y conmigo mismo porque vengo y no me atrevo, me arrepiento. Sí, y decía yo, pues Dios quiere los arrepentidos, pero no de esta forma. Sí, entonces, queridos amigos, nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta porque yo me incluyo, a mí me costó trabajo, sí, y que es algo fácil, nada más es tomar una decisión, pero tomar una decisión adecuada y una decisión concreta a lo que uno se va a sostener, a lo que ya ha decidido.
Porque si decimos, ok, acepto a Jesús, pero pues al rato uno anda como si no hubiera conocido a Jesús, como si nunca le hubiera aceptado. Lamentablemente es triste, querido amigo. Por eso debemos tomar una decisión. Y como les digo, quizás no es fácil porque a veces nos impiden ciertos puntos de nuestra vida, nuestro pasado, o quizás nuestra vida que llevamos, nos gusta la vida que llevamos, pero sabemos que es dolorosa también, pero aún así queremos andar en ese ambiente. Déjame decirte, querido amigo, amiga, la mejor decisión que puedes tomar es renunciar al yo y rendirte a los pies de Cristo. Esa es la invitación que te hago hoy en esta tarde, querido amigo. Que renuncies al yo, por eso como lleva el título aquí, ¿sí? Morir como una semilla. Este es el título de nuestra lección. Morir como una semilla. Sí, una semilla queda ahí si no es sembrada, pero cuando es sembrada, crece en planta y da muchos frutos. Sí, por eso en esta tarde te invito, querido amigo, amiga, que tomes esa decisión de aceptar a nuestro Señor y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesús, ¿sí? Para que de modo que así aceptemos a nuestro Señor Jesús y todos, ahora sí que expandamos más pronto el mensaje de nuestro Dios y así el mensaje de nuestro Dios pueda conocerse, porque ya va a haber más apoyo de más personas. De una u otra forma, todos tendremos parte. De una u otra forma, todos estaremos colaborando en el Evangelio de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, querido amigo, amiga que me escuchas. Oremos. Padre eterno, en esta tarde le damos las gracias porque usted nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos pues, Señor mi Dios, a renunciar nuestro yo. Ayúdanos, Padre, para que así, renunciando nuestro yo, podamos vivir esa vida que usted desea. Podamos ponernos a su voluntad de usted y no la nuestra. Ayúdanos a ya no preocuparnos en el que comeremos el mañana, qué van a decir de mí, sino renunciemos al yo y solo estemos a su servicio, estemos a su disposición. Padre eterno, todo esto lo rogamos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.